Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos mis hermanos nuevamente a este segmento de El Ser Mujer. Nuevamente estamos con ustedes para seguir viendo estos temas de lo que son de las virtudes a los vicios, de las virtudes y de los vicios. Hoy vamos a ver lo que son las virtudes de la paz. Séptima familia, virtudes de paz. Esa paz que tanto necesitamos constantemente, tanto para nosotros personalmente, para la humanidad. Necesitamos de esa paz. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, pidiéndole su ayuda y su auxilio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de toda luz, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir y lo que he de callar, lo que he de escribir y lo que he de hacer, cómo lo he de hacer para obtener tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh buen Jesús, en ti pongo mi fe, mi confianza y mi perseverancia. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, te pedimos tu ayuda, tu intercesión, tu intervención en todo momento, sobre todo en estos momentos, para poder ser instrumentos de gracia. Que este mensaje que está siendo transmitido a través de Radio Koinonía pueda llegar hasta los confines de la tierra. En estos momentos pedimos, Madre, en todo momento tu intervención en todo este proyecto, que todo lo que hagamos sea lo que Dios quiere y para su gloria. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por estos momentos. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con la virtud de la paz. Esa paz. Siempre cuando llevamos a cabo un retiro de lo que es de cualquier retiro, pero específicamente del querigma, hay un momento muy especial en el que vivimos, en el cual pedimos el Espíritu Santo para la asamblea que está reunida, para los que están recibiendo el retiro. Y entonces, cuando les pedimos den su testimonio, algunos hermanos dicen: yo no sentí nada, no experimenté nada, solamente mucha paz. Mis hermanos, quiero decirte que es una de las virtudes tan indispensables y se puede decir de las más necesarias, porque, mis hermanos, ¿con qué alcanzamos la paz si no es con Dios? Es cierto que vamos a ver que Satanás también se dedica a tratar de confundir en nosotros esas virtudes. Y a veces podemos experimentar aparentemente la paz que él figura darnos. Y te lo digo ya con un testimonio, una muchacha que pidiendo ayuda porque decía que no podía dormir, que toda la noche permanecía despierta,
Entonces, al pedir ayuda a esta muchacha, le recomendamos pues rezar, por ejemplo, hacer oración y sobre todo el credo. Se le recomendaba rezar el credo varias veces porque es de la manera que estamos repitiendo nuestra fe. Y también algunos libros de oraciones o salmos, y se le daba esas recomendaciones. Entonces, pero esta muchacha dice que experimentaba la presencia de algo maligno, de algo horrible. Entonces dice que en el momento en que ella se propuso a orar, dice que sintió que el Satanás le hablaba y que le decía que no rezara eso, que él le iba a dar la paz, que él le iba a dar el sueño que ella necesitaba. Y entonces dice que sí, que a partir de ahí, dice, duermo muy bien, dice, ya no despierto ni nada. Entonces, pues claro que es lógico que es Satanás quien está ahora sí tratando de confundirla a ella, haciéndole creer que ya no hay nada negativo, sino que lo está haciendo con un fin de trabajar, de empezar a trabajar con otros vicios, y lo vamos a ver más adelante sobre este testimonio. Entonces nos dice que la paz es hija de la caridad y fruto dulcísimo del Espíritu Santo. Fruto dulcísimo del Espíritu Santo. El árbol de la cruz es el que produce este fruto en las almas. El árbol de la cruz. El árbol de la cruz es el que produce este fruto en las almas. La paz se alimenta con el sacrificio. La paz descansa en el dolor y crece y se desarrolla con la continua crucifixión. El alma pura la posee, el alma impura no la conoce. Pero el demonio engaña a muchas almas con una falsa paz que él mismo fabrica. Pero esta paz es inestable, es fingida y muy peligrosa. Esta paz diabólica lleva consigo la ceguera infernal y precipita al alma más o menos tarde a la tibieza y a los vicios. Es a lo que me refería en el testimonio, que esta muchachita dice, pues ya, gracias a Dios puedo dormir. Pero aquí nos damos cuenta que precisamente es porque está tramando otras cosas peores para ella. Entonces, de esta manera nos dormimos, como dice el dicho, en nuestros laureles, sin hacer nada por defendernos de estas fuerzas negativas. Dice que hay virtudes que el demonio trata de imitar y sabe disfrazarlas. Sin embargo, hay piedras de toque en la vida espiritual para conocerlas y desenmascararlas. Las piedras de toque son la humildad, la obediencia y la pureza. Porque estas tres virtudes son enemigas, el cual no puede imitar el limpio color de estas virtudes, ni sufrir su esplendor, de tal manera que enseguida se le conoce, porque estas tres virtudes son transparentes y por más que en ellas se envuelva, se conoce su negrura. Entonces, la paz verdadera y divina lleva en sí estas virtudes en grado eminente, además de otras muchas, es decir, a la obediencia, humildad y pureza. Entonces vemos que es como
verdaderamente dedicarnos a esta profundidad que producen en nosotros estas virtudes. Y como hemos dicho que cada quien con sus dones, sus carismas, es por eso que los directores espirituales se dedican precisamente a conocer, primeramente a experimentar esta profundidad que nos permite el Espíritu Santo y que de alguna manera pues son dones, son carismas, son virtudes que el Espíritu Santo nos ha dado para ponerlas en práctica. Por eso, de esta manera vemos cómo nuestra iglesia está asistida con la gracia del Espíritu Santo a través de los diferentes dones y carismas. Entonces, con estos directores espirituales, que son los que nos pueden ayudar a madurar en nosotros estas virtudes. Primeramente a conocerlas, a practicarlas, pero después nos van ayudando a madurar en nosotros estas virtudes. De tal manera que vamos a ir conociendo estas virtudes, pero también conociéndonos a nosotros mismos, de tal manera que nosotros podamos tener el pleno conocimiento de estas virtudes y cómo ponerlas a trabajar. Para después, mis hermanos, al tener ya el conocimiento y la experiencia, también poderlas dar a conocer a los demás. Por eso, pues, pedimos al Señor encarecidamente que siga dando a esos directores espirituales la gracia de profundizar en esa profundidad de cada corazón, de manera que puedan conocernos y ayudarnos. Entonces, nos vamos a una pausa, pero vamos a regresar muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos viendo ahora lo que es la virtud de la paz, la cual decíamos que trae con ellas estos 3 toquecitos, ¿verdad? Muy abiertos para ayudarnos, que es la obediencia, la humildad y la pureza. La paz verdadera y divina lleva en sí virtudes en grado eminente, además de otras muchas, es decir, a la obediencia, humildad y pureza. Cuando el alma falta, aunque sea en cosas pequeñas, estos 3 ejes que la sostienen enseguida se turba, se inquieta, y la paz que había tomado posesión de la misma se retira. La paz es indispensable atmósfera en la que la divina palomita respira. Entonces, nos damos cuenta de esa manera cuando estamos en esa práctica ya de estas virtudes y que estas virtudes nos llevan a percibir y a experimentar esa paz. Entonces es cuando nos damos cuenta que estamos en el Señor, pero que puede ser que cualquier cosa que nos incomode, cualquier falta, en este caso, alguna falta, algún pecado, inmediatamente nos produce intranquilidad, de tal manera que lo que más deseamos en ese momento, pues es inmediatamente recuperar
esa paz. Y es donde podemos buscar inmediatamente qué es lo que me incomodó, qué es lo que me distrajo, qué es lo que me está perturbando, lo que me está distrayendo. Inmediatamente buscarlo para poder recuperar esta paz. La paz es la rama indispensable sobre la cual forma su nido. La paz es un alma. La paz en un alma es como la tierra vegetal, en la cual todas las virtudes crecen y florecen. Pero Satanás se aleja de un alma que lleva en sí este fruto divino. Yo soy el Dios de la paz, y Satanás lleva en su ser la inestabilidad, la precipitación, la veleidad, el ruido y la ofuscación, y emplea estas armas con toda su fuerza contra esta tranquila y silenciosa, reposada y serena virtud de la paz. Entonces, ya nos dice el Señor, yo soy el Dios de la paz. Y Satanás lleva en su ser, ya nos dijo, la inestabilidad, la precipitación, la veleidad, el ruido y la ofuscación. Y a veces nos damos cuenta cuando nuestra alma está ofuscada, y cuando un alma está ofuscada completamente se confunde y ya no sabemos, mis hermanos, ya no sabemos ni qué hacer, ya no sabemos cuál es el camino, y empezamos a desviarnos del camino. Entonces tengamos el cuidado cuando en este caso nos sentimos ofuscados. Inmediatamente ahora sí buscar con más frecuencia nuestra oración. Pero a veces, mis hermanos, ni con nuestra oración a veces llegamos a establecernos nuevamente en la paz que ya teníamos. Es entonces donde se cree prudente retirarnos al sagrario, retirarnos a nuestra oración, pero guiados sí por el Espíritu Santo, pero también de la mano de un sacerdote, de un director espiritual. Y ahí vamos a encontrar, ya dijimos, porque en este caso Satanás siempre va a tratar de estar metiendo su cola donde quiera. Entonces vamos a tener que tener cuidado de cuando éste esté actuando, ¿verdad?, a través de esos vicios que ahora sí que de alguna manera nos conocen y sabe de qué manera atraparnos, de qué manera distraernos, de qué manera ofuscarnos. Entonces, también, mis hermanos, nos dice que en donde reina la paz, no reina Satanás, porque en donde reina la paz, ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la paz misma. El Espíritu Santo es la paz misma. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo, y siempre vamos a constantemente a estar pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele la voluntad de Dios, que nos bañe con su luz, que nos bañe con su gracia, que nos bañe con su fuerza, con su poder, etcétera. Entonces, de esta manera es que vamos a volver a experimentar la paz. Vamos a ver lo que es el reposo. ¿Qué es el reposo? Dice que es hermano de la serenidad y nace de la pureza del alma. También lo alimenta y nutre la paz, este fruto precioso y rico del Espíritu Santo. El reposo y la serenidad no son una misma cosa, son hermanos, pero cada uno tiene en sí sus cualidades propias. Y los dos elevados a virtud forman el nido
de la divina palomita en los corazones. Estas dos cualidades, elevadas a virtudes, tienen también su crisol en el cual se prueban y crecen, se purifican y merecen. No hay virtud sin crisol, no hay virtud sin crisol, del cual provienen los grados heroicos que se elevan y a la altura más o menos encumbrada a donde suben. Mis hermanos, no hay virtud sin crisol. A veces nosotros queremos que, así como hay personas que dicen que ponen la Biblia debajo de la almohada y que quieren que de ahí suba toda la sabiduría durante la noche mientras dormimos. Pues no va a ser posible si nosotros no leemos la Escritura, pues ¿cómo va a subir esa sabiduría a nosotros si no hemos leído? Entonces, de igual manera, mis hermanos, nosotros, para poder ser merecedores de estas virtudes, necesitamos, primeramente, ser acrisoladas. ¿En qué? En el sufrimiento, en la cruz, que día a día vivimos. Y que, de alguna manera, mis hermanos, yo creo que cada uno tenemos un llamado muy especial de acuerdo a nuestro arquitecto Dios, que Él nos conoce por fuera y por dentro. Él pensó en nosotros desde toda la eternidad, por lo tanto Él nos dotó de esas virtudes, de esos dones, te he dicho, de acuerdo a nuestra personalidad. Entonces, mis hermanos, pero en esas virtudes, en esos dones, va incluida también la cruz. Y si nosotros tratamos de sacar lo que es la cruz de nuestra vida cristiana, no es una vida cristiana. Entonces nuestra vida cristiana es falsa, es patito. Por lo tanto, necesitamos entonces aceptar la cruz de cada día. ¿Que duele? Sí duele. Sí duele y mucho. Pero recuerda, mi hermano, mi hermana, que el Señor jamás nos va a dar algo que supere nuestras capacidades que Él nos ha dado. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es abrirnos a su divina voluntad, de manera que nosotros estemos dispuestos a aceptar todo aquello que Él esté dispuesto a enviarnos, porque Él ya ha medido nuestras capacidades. Por lo tanto, entonces el crisol de las virtudes son los vicios contrarios a ellos. Hay vicios y pasiones que prueban las virtudes, aunque las pasiones generalmente te envuelven algún vicio, o algunos envuelven alguna virtud, o algunas, porque hay también pasiones buenas. Hay también pasiones buenas, claro que sí, mis hermanos. Hay un dicho que dice, no es dicho, dice la palabra de Dios, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y a veces nosotros con mucha facilidad nos juzgamos, nos criticamos cuando vemos a un hermano caído. ¿Y qué decimos? No, este hermano ya no es digno de esto, ya no es digno de esto otro. Y entonces, ahora sí como hay un dicho vulgar que dice que al perro más flaco se le cargan las pulgas. Y es cierto, a veces nosotros, hasta los que verdaderamente nos decimos cristianos, tendemos a juzgar y a criticar al hermano que está caído. Pero recuerda, donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Regresamos en un momento.
Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, regresamos ya concluyendo con lo que es esta virtud de el reposo. El reposo, hermano de la serenidad. Y que nace, dice, de la pureza del alma. Entonces decimos también pues que lo que puede agitar a la serenidad y también al reposo su hermano es parecido a lo que se hace guerra a la madurez. Esto es, por una parte, lo que es la imaginación, la soberbia, las tempestades interiores, las desolaciones, los desamparados, y por otro, los dolores y las contrariedades, las luchas y penas exteriores. La solidez de estas virtudes se prueban en estos palenques. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor nos quiere poner a prueba, nos permite, no nos manda, nos permite de alguna manera esas tempestades interiores, esas desolaciones, eso de sentirnos que Él ya no está con nosotros, esas noches oscuras, esos desiertos. Mis hermanos, es cuando el Señor nos está probando. Por lo tanto, es en ese momento cuando nosotros, te pongo el ejemplo, te voy a poner el ejemplo como en el matrimonio, que hay momentos que vivimos tan difíciles que ahora sí, en este caso yo te lo digo por mi propia experiencia, si no fuera por el Señor, yo ya no tendría a mi esposo conmigo, ya. Ahora sí te lo digo porque nos separamos muchísimas veces cuando todavía no conocíamos al Señor. Entonces, es muy difícil. También es muy difícil el matrimonio. De igual manera que esa alianza del matrimonio es difícil, también es difícil, mis hermanos, esa alianza con el Señor. Pero en esos momentos en los que estamos pasando de tempestades interiores, esas desolaciones, mis hermanos, ahí nos está puliendo el Señor, ahí nos está santificando, porque también nos está purificando. Y si nos está purificando, nos está santificando. Entonces, por esta razón, mis hermanos, es donde debemos de estar ahora sí abiertos y sobre todo, mis hermanos, poniendo en práctica nuestra fe. Es ahí donde muchos hermanos han preferido alejarse del Señor y le han dicho, ¿sabes qué, Señor? No puedo. Pero a veces le tendemos a decirle al Señor, no puedo, antes de luchar. Antes de decirle, Señor, yo no puedo sola, pero si tú estás conmigo, sí puedo. Ayúdame, Señor, ayúdame. Entonces, mis hermanos, nos damos por vencidos antes de empezar a luchar. Entonces, todas estas tempestades interiores y desolaciones son precisamente, mis hermanos, las que nos van a dar para abajo otra vez, a que nosotros sigamos ahora sí dormidos en nuestros laureles, dormidos en nuestra tibieza y ahora sí a practicar otra vez los vicios. No, mis hermanos, no es esto lo que el Señor quiere. Por eso nos dice que la solidez de estas virtudes se prueban
en estos palenques, mis hermanos, de la soberbia, de las tempestades interiores y de las desolaciones y los desamparos. Ahí, esos son los palenques de prueba, mis hermanos, donde el Señor sabe si nosotros vamos a poder soportar en esos palenques. Pero recuerda, mi hermano, mi hermana, que el Señor está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Vamos ahora a ver lo que es la virtud de la serenidad. Esa serenidad. La serenidad es otra virtud muy hermosa en sí misma, y en la cuna de donde procede o en donde nace, ella nace en el alma pura, en el alma limpia que posee el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántas cosas tendremos que hacer nosotros para limpiar nuestra alma? Pues muchas, pero se puede. Él las produce y la gracia la conserva. La serenidad es fruto de otro fruto, es decir, el árbol de la paz la sostiene, le da vida y la hermosea. Esta virtud es un espejo clarísimo en el cual se refleja la divinidad. En las luchas de la vida, en las penas y en los dolores, tiene un viso especial. En las luchas, penas, dolores, se hace hermosa, pero entonces la fortaleza es su apoyo. Y con la fortaleza nada puede conmoverla, nada puede conmoverla, porque María, mi amada madre, la poseyó toda en su plenitud. Entonces, ahora sí abarca tanta sabiduría, tanta profundidad estas palabras, que no es otra cosa más del deseo de Dios para nosotros, mis hermanos, en nuestro interior. En ese interior en el cual Dios ahí se encuentra, deseando, anhelando para nosotros estas virtudes para poder alcanzar la santidad, para poder alcanzarlo a Él, el Santo de Santos. Entonces es una verdad, y esa verdad es para nosotros. Pero por esta razón necesitamos despojarnos de toda mentira, de toda falsedad. Mis hermanos, yo te invito a que no te desesperes. Hay momentos en los cuales nos hace desistir de esa lucha que estamos haciendo. Pero quiero decirte que estoy convencida, mi hermano, mi hermana, que no debemos de desistir, que tenemos que seguir luchando, que tenemos que seguir perseverando. Aunque en esos momentos que nos acusan, mis hermanos, porque hay personas que nos acusan, hay personas que nos dicen que no estamos dando testimonio. Pues bien, tal vez no, porque todavía, mis hermanos, somos humanos, somos carnales, todavía no hemos llegado a esa perfección, a esa santidad. Estamos en lucha. Por esta razón, sigámosle pidiendo al Señor esa ayuda que necesitamos. Constantemente, Señor, ayúdame. Porque hay momentos tan difíciles, aparentemente imposibles. Pero no, mis hermanos, no. Es difícil, pero no imposible para nuestro Dios. Por eso nos dice que en las luchas, penas, dolores, se hace más hermosa, dice, pero entonces la fortaleza es su apoyo.
En ese momento, mis hermanos, de pena, de lucha, de dolores, tenemos que seguir insistiendo. No, yo tengo que seguir. Y tenemos que seguir, claro, que tenemos que seguir cambiando, porque la conversión es un proceso, aunque sea radical, mis hermanos, aunque esa conversión sea radical, mis hermanos, necesitamos que estar luchando constantemente, porque no hemos llegado al final, no hemos llegado a la meta. Por esta razón, necesitamos seguir luchando en toda adversidad. Como te he dicho, así como es en el matrimonio, también es en la vida espiritual. Ojalá que las personas, y a veces por desgracia nuestra familia, como instrumentos más cercanos, porque son los que más nos conocen nuestras debilidades, mis hermanos, sean verdaderamente apoyo para nuestra santidad, para nuestra purificación. Y créelo, mi hermano, mi hermana, que los santos, los que han llegado a esta cumbre, mis hermanos, ellos han ofrecido a Dios todo este proceso de su propia familia, negándolo su propia familia. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Todavía, mis hermanos, una bola de pecadores, pero luchando, mis hermanos, luchando por seguir adelante y por llegar a la meta final, que es nuestro Dios, pero que constantemente, por eso, este segmento del ser mujer de oración, ser mujer de lucha, de perseverancia, mis hermanos. Ser esa mujer que Dios quiere y que Dios le agrada, mis hermanos. Es cierto, somos pecadores, lo ofendemos a Él, lo lastimamos a nuestro prójimo, sí, pero estamos en esa lucha, mis hermanos. Así que, de la mano, sigamos juntos hacia el Señor. Nos vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, vamos a ver, ya hemos terminado con lo que es la serenidad, la virtud de la serenidad. Vamos a pasar lo que es la virtud de la tranquilidad. Estas virtudes de paz. Qué hermoso saber, ¿verdad?, de estas virtudes, que es como ahora sí la principal, la paz. Pero la paz nos trae reposo, nos trae serenidad, nos trae tranquilidad, discreción y madurez. Entonces, esta familia de virtudes es de las que más necesitamos, mis hermanos. Entonces, vamos a ver lo que es la tranquilidad. Nos dice que nace de la paz, pues es un alma limpia y pura, y crece en el sacrificio, y llega a su desarrollo en el renunciamiento propio. Aquí está, digamos, el secreto para poder nosotros hacer crecer en nosotros esta virtud de la tranquilidad, un renunciamiento propio, renunciar a mí misma. Híjole, pero cuesta mucho renunciar a mí misma, porque ahora sí que como pecadora traigo un gran paquete
y como hemos dicho, no solamente desde nuestro nacimiento, sino venimos cargando todavía con parte de nuestros ancestros. Y que es por eso que es de alguna manera tan difícil para nosotros salir de ahí de donde nos encontramos. Pero, mis hermanos, hay momentos en los que, de igual manera, cuando vamos a visitar el mar, la playa, a veces metemos solamente la punta de los pies y decimos, es que está demasiado fría el agua, no la soportaría, no aguantaría esa agua tan fría. Pues sí, es de igual manera, mis hermanos, para nosotros es muy difícil renunciar a nosotros mismos. Renunciar a nuestras comodidades, renunciar a todo aquello que tanto nos gusta, que tanto deseamos y todo eso, pues cada quien, ¿verdad? Nos vamos conociendo y sabemos a qué es a aquello a que debemos de renunciar. En este renunciamiento propio es en donde la tranquilidad tiene su reinado. En esta muerte de sí mismo, ella vive, florece y fructifica. Entonces, en nosotros cuando hay esta tranquilidad, sabemos que de alguna manera ha habido frutos. Mis hermanos, a veces nosotros, precisamente por desconocer de la manera en que Dios trabaja en nuestro interior y que nosotros, pensando humanamente, aplicamos inmediatamente nuestro criterio muy humano. Pero quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que en este caso no pienso yo como piensa Dios, ni Dios piensa como pienso yo. Pensamos diferentes y ojalá, y ese es su mayor deseo del Señor, que nosotros tengamos el mismo pensamiento, que tengamos el mismo deseo, ¿sí? Para, en este caso, mis hermanos, se pueda aplicar en nosotros todos aquellos acontecimientos que hemos vivido, que hemos sobrevivido. Mis hermanos, hay muchísimas personas que han sufrido una larga enfermedad en una cama, postrados en una cama, y dicen, ¿qué sentido tiene? Tiene sentido cuando ese enfermo sobrelleva su enfermedad sin enojarse, sin rezongar, sin tratar mal a aquellos que los están atendiendo, etcétera. Ofreciendo a Dios, y a veces ni tienen esa oportunidad de decirle, Señor, te ofrezco esto. Solamente dicen, no reniego, ¿para qué? No, voy a sobrellevar mi enfermedad. Son esos acontecimientos, mis hermanos, los que nos ayudan a la purificación, y aunque a veces no tengo conocimiento de ello, pero quiero decirte que Dios lo aplica. Dios lo aplica. A veces, te lo digo esto por testimonios que hemos visto, mis hermanos. Tuvimos una enferma que tuvo quemaduras del 3er grado, durando ella años allí en esa cama, sobrellevando, mis hermanos, esos dolores horribles, sobrellevando la ausencia de personas que la trataran bien, que la ayudaran. Mis hermanos, ya cuando yo personalmente tuve esa gracia de acudir a llevarle la Eucaristía, de orar con ella, de enseñarla a orar, entonces, mis hermanos, cuando ella murió, uno de sus familiares decía, ¿qué pasaría con el alma de mi hermana? ¿Qué pasaría? ¿Se iría al purgatorio o a dónde se fue? Todavía decía esto. Entonces, mis hermanos,
Te repito, cuando se percibe, se discierne cuando vamos a visitar a los difuntos, sobre todo cómo ha vivido esa persona. Y cuando esa persona ha sobrellevado todo lo que ha vivido, mis hermanos, quiero decirte que se percibe paz, hasta alegría se percibe, porque donde está Dios, mis hermanos, allí hay paz, allí hay gozo y hay alegría. Y entonces, si esa alma ha sido rescatada, mis hermanos, ahí está Dios y se percibe su presencia. Entonces, por esta razón, mis hermanos, es precisamente como dice que en estos momentos difíciles, inclusive en esta muerte de sí misma, dice, ella vive, florece y fructifica. Entonces, decía también otra persona de esta hermana, dice, imagínate, tanto años sufriendo aquí las quemaduras, y que Dios fuera tan injusto y llevársela todavía al purgatorio. Imagínate, todavía seguirla haciendo sufrir. No, mis hermanos. Hay una lógica, hay un discernimiento natural que por lógico pues se ve. Entonces, mis hermanos, tiene tanta enseñanza estas virtudes y sobre todo, mis hermanos, que produce en nosotros una gran necesidad de practicarlas. Entonces nos dice que solo es capaz de perturbarlas el pecado y las infidelidades a la gracia. Entonces ella se aleja por más o menos tiempo, hasta que el alma se purifica, porque esta tranquilidad es tan limpia que jamás hace su nido en un alma manchada o impura. Es la reina de la felicidad del hombre. Sin ella la dicha verdadera, mis hermanos, no existe. Y el hombre, lejos de ella, es un desgraciado, completamente. Entonces, esa tranquilidad es indispensable en el espíritu para las comunicaciones divinas. Es por eso que a través de esta gran virtud, mis hermanos, que muchos santos pues la han tenido, es entonces cuando empiezan a recibir estas revelaciones divinas. Vamos a dar por terminado en este día, dejando pendiente para el día de mañana, si Dios quiere, terminar esta virtud de lo que es la tranquilidad, para agradecer a Dios todas sus bondades y todos sus beneficios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos las gracias en estos momentos en los cuales nos concedes este gran don de descubrir a mayor profundidad nuestro interior, porque allí en nuestro interior habitan nuestros vicios, nuestros pecados, nuestros defectos, pero también habitan ahí, Señor, esas virtudes, esos dones, esas gracias que hay que defender, que hay que, Señor, purificar nuestro corazón y darles la oportunidad de trabajar en nosotros. Padre, gracias, porque al pensar en nosotros, en crearnos, has pensado también en la manera de cómo conocerte, amarte y servirte. Pero sobre todo, cómo encontrar el camino para regresar a ti. Gracias, Padre, por estas virtudes. Te alabamos,
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos las gracias. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.